Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, pues la última esperanza que tenían las oposiciones Claudio X González, Xóchitl Gálvez, de echar por tierra la mayoría que tendrá Morena ahora sí inminentemente en el Congreso de la Unión, se acaban de ir por tierra con una serie de pronunciamientos en primer término recordando un pacto que se hizo en diciembre de 2023 con respecto a cómo iba a calificar el INE las elecciones y a asignar las plurinominales, pacto que firmaron por unanimidad PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, así como el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y Morena, todos por unanimidad. Antes de que se conocieran candidatos, antes de que se formaran coaliciones, antes de que empezara el proceso electoral mismo, se firmó un pacto para la asignación de plurinominales y en ese entonces no impugnaron, aunque tenían la oportunidad de hacerlo, las oposiciones, pensando que pues esa legislación tal como estaba les favorecía porque no esperaban tener tan malos resultados en la elección 2024. Por eso no movieron un dedo para tratar de cambiar la asignación de plurinominales cuando se firmó ese pacto, al margen de lo que ya establecía la ley misma en la asignación de plurinominales. Lo firmaron todos y todos estuvieron de acuerdo en las reglas del juego. Ahora se hacen los desmemoriados. Ese es un primer golpazo, el traerles a la palestra ese convenio que firmaron con el Instituto Nacional Electoral sobre cómo se iban a asignar las plurinominales en el Congreso de la Unión. Ahora quieren revertirlo. No habían mencionado la existencia de ese pacto firmado con el INE y, escudándose en ello, querían simplemente aplicar su voluntad y siguen insistiendo en ello. Ya el presidente mismo les ha dicho que a final de cuentas están haciendo el ridículo de su vida y que en política incluso se valen las equivocaciones, pero no hacer el ridículo, y eso es justamente lo que están haciendo, tratando de convencer a la gente de que esto es una gandalle de Morena y sus aliados del propio presidente, cuando en términos reales ellos firmaron ese acuerdo porque en ese entonces, creyendo que iban a tener una mejor votación en el Congreso de la Unión, les iba a favorecer y con las plurinominales que se les asignaran, sino a tener mayoría, por lo menos no dejársela a Morena por una parte y tener el número suficiente de integrantes en ambas cámaras del Congreso de la Unión para poder interponer controversias constitucionales a toda reforma a las leyes secundarias que se presentara en el camino ya durante la administración de Claudia Sheinbaum. Bueno, ahora no solo es Morena quien saca a cuento este acuerdo que se firmó en diciembre de 2023, en el que estuvieron de acuerdo, que no impugnaron y por tanto perdieron toda posibilidad, renunciaron a toda posibilidad. El caso se dio como juzgado tanto por el INE como por el tribunal, que ni siquiera tuvo que intervenir, el Tribunal Federal Electoral, porque nadie impugnó ese acuerdo que establecía la manera como se iban a repartir las plurinominales. Ahora bien, no fue solo Morena quien trajo a colación este acuerdo, sino también el propio Instituto Nacional Electoral, en voz de una de las consejeras, incondicional a Felipe Calderón, incondicional también al Partido Acción Nacional y en términos generales opositora a la Cuarta Transformación. Claudia Zavala, si mal no recuerdo, es la consejera del INE que da a conocer ese pacto y dice, pues no entiendo por qué las oposiciones están tan escandalizadas con la forma en que se va a repartir este manojo de plurinominales para cada partido político, si ellos mismos firmaron el acuerdo, conocieron de los criterios, lo respaldaron y no hicieron ningún intento de impugnarlo ante la autoridad judicial federal. Así es que, pues bueno, les dijo ni más ni menos, esto se va a juzgar de la manera que se acordó en diciembre pasado, así es que
No hay mucho que discutir al respecto, podrán hacer todas las marchas que quieran, podrán interponer todos los recursos, pero en el entendido de que existe este acuerdo, de que no fue impugnado, en cuanto el Tribunal Federal Electoral reciba las impugnaciones, las va a rebotar, porque junto con ellas, junto con las impugnaciones, irá de la mano el acuerdo que firmaron todos los partidos, en el que estuvieron de acuerdo en cómo se iban a repartir las plurinominales y cómo impugnar algo en lo que estuvieron plenamente conscientes de lo que firmaban y de lo que implicaba, solo que en ese entonces pensaban que les iba a favorecer, y al darse cuenta de que no fue así, pues ahora, como niños caprichosos, quieren que la ley esté de su lado, que se respete el espíritu de la ley, etcétera, etcétera. Invocan cosas que no conocen a conveniencia, porque ahora les tocó perder. Ni hablar, pues eso está cantado. La verdad es que a mí desde el principio me ha quedado la impresión de que de la misma manera, aunque en circunstancias y condiciones diferentes, en su momento, en cada elección, tanto presidencial principalmente, pero en general, tanto de entidades federativas como del Congreso de la Unión, no hubo elección que no fuese impugnada por entonces Andrés Manuel López Obrador, el PRD, cuando todavía estaba con ellos, con el Frente Democrático que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, por cada uno de quienes en su momento encabezaron las oposiciones al régimen autoritario del PRI, y después, en su colaboración, en su maridaje con Acción Nacional, siguieron impugnando, no por deporte ni por gusto, sino porque siempre establecieron leyes que les permitían tener mayoría en el Congreso de la Unión y hacerse de la presidencia de la República de la peor manera posible. Y todos los comentócratas, todos los partidos que se beneficiaron de ello, pues nunca reconocieron ni respetaron el espíritu de la ley en ese entonces, ni lo conocían ni lo invocaban. Así, de ese tamaño, la hipocresía, el cinismo. Ahora vienen a exigir algo que en su momento ellos no dieron ni estuvieron dispuestos, y algo que les cala mucho es el hecho de que se lo repite una y otra vez el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con las reglas que ellos impusieron, con esas mismas guerras, les ganaron Morena y sus aliados. En fin, me parece que queda claro, pero yo decía, así como en cada elección, tanto presidencial como de estados y Congreso de la Unión, tanto Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador impugnaron, en su oportunidad ellos sí, con justa razón, pues por lo menos le están haciendo lo mismo, devolviendo la moneda, devolviendo el trago amargo de no tener una transición tranquila a Morena y sus aliados. Derecho de pataleo, se dice ahora, como les decían entonces a las oposiciones, y si no les gusta la ley, el día que lleguen a ser mayoría, cámbienla y ya nos avisan para ver si la respetamos. En este sentido, pues bueno, que lo haya dicho Morena, que haya sacado a colación este acuerdo, no le van a creer a Morena ni le van a hacer caso. Que lo diga la autoridad electoral y les adelante que es con base en ese acuerdo para asignar plurinominales, los deja en la lona, exacerbados, furiosos y dispuestos, porque solo tienen 2 días para apelar la asignación de plurinominales que haga el Instituto Nacional Electoral, para ir corriendo al tribunal que con el acuerdo en mano se los va a poner en la cara para decirles: no tienes absolutamente nada que reclamar, desechado. Y veremos cuál será entonces su siguiente batalla, aunque yo creo que esta cantaleta de decir que Morena y sus aliados se agandallaron las plurinominales, la sobrerepresentación, la van a seguir sosteniendo largo tiempo, por más que hagan el ridículo. Y ahí está Lorenzo Córdoba queriéndose burlar tanto de la secretaria de Gobernación cuando dio las explicaciones de cómo sería el reparto,
de plurinominales y del presidente en el caso de la secretaria de Gobernación, pues le dijo Lorenzo Córdoba en un foro que pues él había sido su maestro de Derecho Constitucional, pero que se ve que no aprendió nada. Y en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues comentó que el padre de Lorenzo Córdoba, Arnaldo Córdoba, profesor universitario de izquierda, ese sí, netamente cofundador de Morena y un hombre entregado a la sociedad, sobre todo a los que menos tienen, que no sé por qué desgracia, azar del destino le tocó un hijo así como Lorenzo Córdoba, pues ni hablar, totalmente tecnócrata, neoliberal, insensible, cínico. No le coloco más adjetivos, basta verlo, sobre todo sonreír, para entender todo, todo lo que expresa de cinismo su sola presencia. Bueno, él dijo que Arnaldo Córdoba, su padre, había sido maestro de ciencia política de Andrés Manuel López Obrador y que tampoco aprendió nada. Bueno, creo que el único que estaba más cerca de Arnaldo Córdoba y que no aprendió absolutamente nada sobre humildad, sobre decencia, sobre honradez, sobre ética, esas que sí tenía su padre, fue Lorenzo Córdoba. Bueno, ya el presidente se desquitó diciéndole a él y a Ciro Murayama, que son pues los analistas, los expertos en el derecho electoral, chimoltrufios, porque dicen una cosa cuando le conviene a las oposiciones y a ellos, y ahora que no les conviene dicen otra. Bueno, nada más imagínense a Lorenzo Córdoba, le faltan nada más los tubitos para que ya quede perfectamente retratado como lo que el presidente quiso decir. El hecho está que con este anuncio de hoy, el Instituto Nacional Electoral le dice a ese Lorenzo Córdoba, chimoltrufio, Ciro Murayama, y al resto de las oposiciones, PAN y PRI, el PRD ya formalmente, incluso creo que fue hoy que ya pasó a la historia, formalmente, y a Claudio X González y compañía y todos los que tenían interés, Xóchitl Gálvez, la Marea Rosa, etcétera, que esto se ha consumado. No hay marcha atrás en los acuerdos que ellos mismos firmaron y no hay marcha atrás en la asignación de plurinominales. Bueno, de todos modos, insisto, van a seguir con esa cantaleta todavía mucho tiempo, quizá todo el sexenio, a falta de imaginación y de motivos reales, que de veras que sí los hay, como para cuestionar, juzgar, evaluar tanto la administración de Andrés Manuel López Obrador y las estrategias de Claudia Sheinbaum. A medida que se implementen, pues se van a quedar con las ganas, porque ni hablar, van a pasarse este otro sexenio llorando por lo que no pudieron ganar en las urnas y lo que sus cómplices y aliados no les dieron sobre la mesa, en la mesa del INE y en la mesa del tribunal. Ni hablar. Mejor suerte para la próxima. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.